estimados espectadores de la tragedia humana. La ciudad es un lienzo de sombras, donde el eco de las risas se ahoga en el susurro del miedo. Aquí, entre calles olvidadas y edificios que se desmoronan, caminan los que se creen dioses, pero son solo marionetas de su propia arrogancia. Ellos, los que juegan al destino, ignoran que las tormentas que crean para arrasar con otros suelen volverse huracanes que arrastran todo a su paso, incluyendo su propia existencia. Las maquinaciones de mis rivales son como serpientes venenosas, siempre dispuestas a morder. Creen que pueden dibujar un mapa hacia mi destrucción, pero el destino tiene un humor retorcido. Cada trampa, cada plan, se convierte en un eco que resuena en sus corazones despavoridos. Ellos lanzan tormentas, pero el viento lleva sus gritos y la lluvia se tiñe de su desesperación. La ironía es un espejo, y ellos son sus reflejos distorsionados, observando cómo lo que un día fue su arma se transforma en su condena. El ciclo de venganza gira como un caracol, lento pero implacable. La sed de venganza es un veneno que consume el alma. Ellos creen que me están desgastando, que su odio me devorará, pero no ven que se están destruyendo a sí mismos. La venganza es un fuego que arde en el pecho, y al intentar lanzarlo hacia mí, sus manos se queman, sus rostros se transforman en máscaras de locura. ¿Acaso no es bello ver cómo los titanes caen bajo el peso de su propia creación? En este teatro del absurdo, la realidad es un lienzo que se pinta con los colores de la angustia y la desesperación. Mis rivales, en su ceguera, han tejido una red de engaños que los atrapa. Ellos son los arquitectos de su propio sufrimiento, y cada ladrillo que colocan es una carga más que llevan sobre sus espaldas. La tormenta que planean para mí se convierte en un ciclón que arrasa sus propios sueños, y mientras intentan destruirme, son devorados por la vorágine que ellos mismos han desatado. La ciudad, un laberinto de sombras, se convierte en escenario de su debacle. En cada esquina, en cada susurro, se siente el peso de sus fracasos. La desesperación se convierte en su compañera, y la traición entre ellos florece como una flor marchita. La desconfianza se adhiere a sus corazones, y en su búsqueda de poder, se encuentran solos, atrapados en un juego que no pueden ganar. La oscuridad se cierne sobre ellos, y yo, desde las sombras, observo cómo se devoran entre sí. La soledad es un amigo cruel, y mientras ellos luchan por un poder que no comprenden, yo abrazo la oscuridad que habita en mí. El vacío que dejan es un eco de su propia destrucción. En esta danza macabra, la tormenta se vuelve un espejo que refleja su verdadera naturaleza, la de aquellos que, en su afán de destruir, se convierten en las víctimas de su propia ambición desmedida. Las acciones tienen un precio, y en este juego macabro, el tiempo es el verdadero juez. La tormenta que lanzan hacia mí es solo un preludio de su caída. La fatalidad se cierne sobre ellos, y yo me río, porque sé que al final, las sombras que intentan conjurar para atraparme terminarán por devorarles. La justicia del tiempo es implacable, y su risa se ahoga en el rugido de la tormenta que ellos mismos desataron. La sed de venganza es un veneno que se filtra en las venas de mis rivales, un néctar oscuro que embriaga sus corazones y les nublan el juicio. Creen que pueden aniquilarme, que pueden borrar mi existencia como si fuera una sombra en la luz del día. Pero el fuego que avivan, el odio que alimentan, se convierte en una bestia salvaje que pronto se volverá contra ellos. Cada plan, cada conspiración, es un ladrón de almas que los consume lentamente, mientras se deleitan en la ilusión de poder. Las tácticas que emplean son astutas, como un ajedrez donde las piezas son personas y cada movimiento es un paso hacia su propia perdición. Desatan tormentas de calumnias, de mentiras cuidadosamente tejidas, como si el eco de sus palabras pudiera derribar muros de acero. Pero en su afán de despojarme de mis propias sombras, no ven que están cavando su propia tumba. Cada intento de destrucción es un eco que regresa, resonando en sus corazones, como un canto fúnebre que anuncia su inminente caída. El momento en que la venganza se convierte en un arma de doble filo es un espectáculo fascinante. Es como observar un fuego que comienza a devorar el bosque, una chispa que se convierte en un incendio incontrolable. Ellos piensan que pueden manejar la llama,
pero la verdad es que el fuego nunca perdona. Sus ansias voraces de venganza se transforman en un monstruo que consume lo que más valoran. La desesperación comienza a calar hondo, y el miedo se convierte en su compañero constante. ¿Acaso no es hermoso ver cómo se desmoronan bajo el peso de su propia creación? Las primeras señales de que la tormenta se vuelve peligrosa para sus creadores son como nubes oscuras que se arremolinan en el horizonte, presagiando la tempestad. El aire se vuelve denso y el silencio se llena de un temor palpable. La traición empieza a florecer entre ellos, como flores marchitas en un jardín olvidado. La desconfianza se convierte en un veneno que corroe sus lazos, y en su búsqueda de poder absoluto, se encuentran atrapados en un laberinto de engaños que ellos mismos han tejido. La desesperación es un espejo que refleja sus rostros descompuestos, y yo, desde la penumbra, contemplo su agonía con una sonrisa. Mientras ellos luchan entre sí, la soledad se convierte en su condena. Cada uno se aferra a sus propias sombras y en su búsqueda egoísta se convierten en prisioneros de su propia ambición. El poder que anhelan se disuelve en un vacío abrumador y cada paso que dan hacia adelante es un paso más hacia su propia extinción. El ciclo de odio se convierte en una danza macabra, donde los que intentan destruirme son devorados por la tormenta que han desatado. La ironía de su destino es un canto de sirenas que resuena en mis oídos. Ellos han olvidado que en este juego, el verdadero enemigo no soy yo, sino el eco de sus propias decisiones. La oscuridad se cierne sobre ellos, y en su lucha por el poder, se olvidan de lo más esencial, la humanidad que han perdido en el camino. Así, la tormenta que lanzan hacia mí se convierte en su propia perdición. El tiempo, ese juez implacable, se ríe de sus intentos y se deleita en la inevitable justicia que trae consigo. Las sombras que intentan conjurar se convierten en las cadenas que los atan y en su búsqueda de destrucción se convierten en lo que siempre temieron, víctimas de su propia creación, prisioneros de un destino que ellos mismos forjaron. La risa del tiempo es un eco que resuena en la oscuridad y yo me regocijo en su caída, porque en este teatro de sombras, el verdadero espectáculo siempre es el de la autodestrucción. La desesperación es un monstruo que se arrastra silenciosa por las sombras, devorando las esperanzas de aquellos que alguna vez se creyeron invulnerables. Mis rivales, quienes en su arrogancia pisotearon los cimientos de mi existencia, ahora se ven atrapados en una telaraña que ellos mismos han tejido. Sus corazones, antes rebosantes de ambición, son ahora vacíos, como un eco en un abismo sin fin, resonando con el dolor de sus propias decisiones. La evolución de los personajes rivales ante la adversidad se asemeja a un ave fénix que, en lugar de resurgir de sus cenizas, se consume en el fuego que ellos mismos avivaron. Se miran entre sí, buscando aliados en un mar de traiciones, pero cada rostro se convierte en un espejismo, cada promesa, un susurro que se disuelve en la bruma. La desconfianza florece como una mala hierba en un jardín marchito y se convierten en prisioneros de su propia paranoia, atrapados en un laberinto de sombras que ellos mismos diseñaron. La traición se desliza entre ellos como un veneno, un susurro que se convierte en un grito ensordecedor. Aquellos que una vez fueron amigos se vuelven enemigos y el temor a ser traicionados transforma la lealtad en cenizas. La soledad es ahora su compañera constante, una sombra que se aferra a sus espaldas, recordándoles constantemente la fragilidad de sus alianzas. El poder que tanto anhelaban se convierte en un fardo pesado, y cada paso que dan es un recordatorio de lo lejos que han caído. Mis reflexiones sobre el dolor ajeno son un espejo que refleja la soledad que me acompaña. Ellos, en su búsqueda incansable de destrucción, olvidan que la verdadera batalla no es contra mí, sino contra sus propios demonios. La angustia que sienten es un eco de su propia creación, un grito que resuena en sus mentes como una sinfonía de caos. En su dolor, encuentro una extraña conexión, una comprensión de que la soledad es el precio que todos pagamos por el poder. La transformación del odio en un ciclo interminable de caos es un espectáculo que me fascina. Cada intento de meterme en sus corazones, de sembrar la discordia, se convierte en un boomerang que los golpea con más fuerza.
La lucha por el control se convierte en una danza macabra, donde cada paso es un recordatorio de que el destino es un maestro implacable. Ellos no pueden escapar de lo que han sembrado, y cada lágrima derramada se convierte en una semilla de su propia ruina. Así, la desesperación de los creadores de la tormenta se manifiesta en sus rostros desencajados, en la forma en que sus manos temblorosas intentan aferrarse a un poder que se les escapa entre los dedos. Cada mirada perdida es un grito mudo que clama por redención, y en su búsqueda por el dominio, se convierten en sombras de lo que alguna vez fueron. La ironía de su destino es un juego cruel, y en este tablero de ajedrez, el tiempo se ríe de ellos como un espectador paciente. La oscuridad que intentan conjurar se convierte en el manto que los envuelve, y en su lucha por destruirme, se encuentran atrapados en un ciclo interminable de autodestrucción. La tormenta que desataron es su condena, y cada trueno que retumba en el cielo es un recordatorio de que la justicia del tiempo siempre prevalece. En su desesperación, se convierten en lo que temían, en prisioneros de un destino que ellos mismos forjaron, mientras yo me quedo en la penumbra, observando su caída con una sonrisa en el rostro, porque en este teatro de sombras, el espectáculo más fascinante es el de la autodestrucción. La soledad se alza como una sombra que se cierne sobre el poder, un eco de la desolación que se siente en cada rincón de esta ciudad oscura. Mientras mis rivales se pierden en la búsqueda insaciable de control, yo me convierto en un espectador de su propia ruina, un arquitecto de su desesperanza. El poder, ese monstruo seductor que prometía grandeza, se convierte en una cadena que ahoga a aquellos que osan buscarlo. Cada uno de ellos, en su afán por dominar, se encuentra atrapado en un laberinto del que no pueden escapar. La soledad es mi fiel compañera, un manto pesado que me abraza mientras contemplo las ruinas de sus ambiciones. En la penumbra, el aislamiento se convierte en un refugio, un lugar donde los ecos de la traición y la desconfianza resuenan con claridad. Observo cómo sus rostros, antes iluminados por la arrogancia, se oscurecen con la carga del poder. Cada uno de ellos, en su búsqueda de grandeza, ha olvidado la esencia de su humanidad y ahora se ven atrapados en un ciclo interminable de soledad y desesperación. El poder superficial brilla como un espejismo, mientras la verdadera fuerza interna se oculta en las sombras. Aquellos que una vez se creyeron invulnerables ahora se encuentran despojados de su humanidad, transformados en meras sombras de lo que alguna vez fueron. La carga del poder se convierte en un peso insoportable, y cada paso que dan es un recordatorio de la fragilidad de sus alianzas. La soledad se convierte en su única amiga, una compañera que nunca los abandona, mientras el vacío se apodera de sus corazones. Momentos de introspección surgen en medio de este caos. En la penumbra, me pregunto, ¿quién es el verdadero monstruo? ¿Soy yo, el antihéroe que desafía las normas, o son ellos, los que se han dejado consumir por su propia ambición? La línea entre el bien y el mal se difumina en la oscuridad, y en su búsqueda por destruirme, ellos mismos se convierten en lo que más temen. La soledad que sienten se manifiesta como un espejo, reflejando sus propios miedos y fracasos. La soledad alimenta mi poder, y en su dolor, encuentro una extraña satisfacción. Mientras ellos se hunden en sus propias sombras, yo me elevo por encima, tomando fuerza de la adversidad que intentan conjurar. La oscuridad no es mi enemiga, sino mi aliada, un manto que me envuelve y me da poder. En su lucha por el dominio, han olvidado que el verdadero poder reside en la aceptación de uno mismo, en la comprensión de que la oscuridad es parte de la existencia. La soledad, aunque a veces pesada, se convierte en un refugio, un lugar donde puedo contemplar el verdadero rostro de mis rivales. Sus corazones vacíos, sus miradas perdidas, son un testimonio de la lucha interna que cada uno de ellos enfrenta. En su búsqueda de poder, se convierten en prisioneros de su propia ambición y la soledad se convierte en su cadena más pesada. La ironía del destino es un juego cruel, donde cada movimiento es observado con atención. En este tablero de ajedrez, el tiempo se convierte en el gran juez, revelando la verdad detrás de sus acciones. La justicia, aunque a menudo lenta, siempre llega. Cada lágrima derramada,
cada traición, se convierte en un eco que resuena en el abismo de su soledad. Así, mientras la oscuridad se cierne sobre ellos, yo me quedo en la penumbra, observando su caída con una sonrisa en el rostro. La soledad es la compañera del poder, y aquellos que buscan dominar solo encuentran la desolación. En este teatro de sombras, mi risa se convierte en la melodía de la autodestrucción, una sinfonía que resuena en el corazón de aquellos que se han perdido en su propia ambición. El tiempo, ese juez implacable, se despliega como un manto oscuro sobre las ambiciones de mis rivales. Las horas, los días, los años se convierten en testigos silenciosos de sus decisiones, sus errores, sus fracasos. Cada acción, cada plan meticulosamente trazado, se desmorona como castillos de naipes ante el soplo del destino. La justicia del tiempo no es una venganza, sino una revelación, una luz que ilumina las sombras donde se esconden sus secretos más oscuros. Las decisiones tomadas en la desesperación son como semillas sembradas en un suelo envenenado. Crecen, florecen, pero su fruto es amargo. Ejemplos abundan en esta ciudad marchita, los que consideraron que el poder era su derecho, los que pisotearon a los demás en su ascenso, ahora se encuentran atrapados en sus propias trampas. Cada uno de ellos, en su afán por destruirme, ha forjado su propia ruina. La ambición, que alguna vez brilló como un faro, se transforma en una sombra que los consume lentamente. La inevitabilidad del destino se presenta con una sonrisa burlona, mientras sus esperanzas se convierten en cenizas. El tiempo, imperturbable, revela las grietas en sus corazones, las traiciones ocultas, las amistades que se desvanecen en el aire. Estos personajes, que alguna vez se creyeron invencibles, ahora son meras sombras de lo que solían ser. La justicia se cierne sobre ellos, no como un castigo, sino como un recordatorio de que cada acción lleva consigo una consecuencia. Reflexiones surgen entre las ruinas de sus sueños. ¿Qué es la redención en este caos? ¿Puede el tiempo borrar las cicatrices que ellos mismos han infligido? La condena llega de formas inesperadas, un susurro en la oscuridad, un rostro familiar que se convierte en un extraño. La soledad, que antes parecía ser un refugio, se convierte en un eco de sus propias decisiones. Se ven atrapados en una red de desconfianza y traición, donde cada mirada es un reproche y cada palabra, un veneno. Las sombras se alargan mientras el tiempo avanza, y los que una vez fueron cazadores se convierten en presas de su propia caza. La justicia del tiempo es como un río que fluye sin cesar, arrastrando consigo todo lo que toca. Las aguas revueltas revelan verdades ocultas, y aquellos que pensaron que podían escapar de sus sombras son arrastrados a la corriente, enfrentando el abismo que ellos mismos han creado. El antihéroe que observa desde su atalaya se pregunta, ¿quién se atreve a desafiar al tiempo? La respuesta es clara. Aquellos que no reconocen sus propios errores, que se niegan a enfrentar las consecuencias de sus actos, son quienes finalmente caen en la trampa de su propia creación. La justicia, aunque lenta, es inexorable. Las ruinas de sus ambiciones son un testimonio de la fragilidad de sus egos, y el tiempo, con su paso constante, actúa como un escultor que modela la verdad. La redención, si es que existe, se encuentra en la aceptación de sus sombras. Cada uno de ellos debe enfrentar el reflejo distorsionado que el tiempo les presenta. La condena puede ser un camino hacia la transformación, un despertar doloroso que los impulsa a reconocer la humanidad que han enterrado bajo la ambición. En esta lucha, el antihéroe se convierte en un espejo, mostrando la verdad que ellos han evitado. Así, el ciclo de justicia y condena se repite, un baile macabro donde el tiempo es el coreógrafo. La sombra que se cierne sobre ellos no es su enemigo, sino su propia creación. Mientras se desvanecen en la oscuridad, el eco de sus decisiones resuena en el abismo, recordándoles que la verdadera justicia reside en el corazón de cada uno. En este juego de sombras, la risa del antihéroe se convierte en la melodía de su caída, un recordatorio de que el tiempo siempre revela la verdad, y a veces, el mayor enemigo es uno mismo. La oscuridad, mi vieja amiga, se presenta como la tela en la que se teje la historia de mis adversarios.
En este escenario de sombras, donde la luz es un destello efímero, la adversidad se convierte en el fuego que forja mi esencia. En esta ciudad desmoronada, donde los sueños son cenizas y cada rincón murmura secretos, la lucha por la supervivencia se transforma en un baile macabro entre el bien y el mal. ¿Quién puede decir con certeza dónde termina uno y comienza el otro? La adversidad, a menudo vista como un campo de batalla, es en realidad un fértil terreno para la creación de una fuerza interna. En el abismo de la lucha, donde la desesperanza parece reinar, se encuentra la semilla de la resistencia. Cada golpe recibido, cada traición sufrida, no son más que escalones en el ascenso hacia la verdad. Aceptar la oscuridad no es rendirse, sino abrazar la totalidad de lo que somos. La lucha no es solo contra los enemigos externos, sino contra los demonios que residen en nuestra propia alma. Los rivales, en su afán por aplastarme, han desatado fuerzas que no pueden controlar. En su ceguera, han creado un monstruo, un eco de sus propios temores. La dualidad entre el bien y el mal se convierte en un espejo distorsionado. Ellos, que se creían los arquitectos de su destino, ahora son prisioneros de sus propias creaciones. La casa que habían planeado se vuelve contra ellos, como un lobo que se devora a sí mismo. La oscuridad, lejos de ser un enemigo, se transforma en un aliado, un maestro que les muestra el camino hacia su propia ruina. Momentos de revelación surgen en la penumbra. El antihéroe, en su lucha, acepta que la oscuridad es parte de su ser. No hay necesidad de esconderse tras una máscara de luz, porque el verdadero poder emana de la aceptación de las sombras. En este viaje, la soledad se convierte en una compañera constante. El poder superficial, aquel que se basa en la manipulación y el miedo, se desvanece como humo en el aire. La verdadera fuerza reside en la autenticidad, en el reconocimiento de nuestras cicatrices y en la valentía de enfrentarlas. Al contemplar las ruinas de aquellos que intentaron destruirme, surge una pregunta inquietante: ¿quién es el verdadero monstruo? Ellos, en su sed de poder, han construido su propia prisión, mientras yo, quien camina en la penumbra, he encontrado la belleza en la oscuridad. La transformación final del antihéroe no es un cambio físico, sino una metamorfosis del alma. De víctima a verdugo, de sombra a luz, aunque de una luz que brilla con la intensidad del fuego. Las cicatrices que adornan mi ser son testigos silenciosos de esta evolución. Cada una cuenta una historia, cada una es un recordatorio de que la oscuridad no es el enemigo, sino el crisol en el que se forja el verdadero poder. En esta ciudad donde la desconfianza y la traición son moneda corriente, la lucha se vuelve más que una batalla personal, es una declaración de guerra contra la hipocresía, una rebelión contra aquellos que piensan que pueden jugar con el destino de los demás sin enfrentar las consecuencias. Mientras la tormenta se desata a su alrededor, los creadores de la tempestad se ven atrapados en su propia red. La justicia que buscaban les es devuelta en forma de caos. La oscuridad que intentaron utilizar como arma se convierte en su prisión, y yo, el antihéroe, me río desde las sombras. En este juego de luces y sombras, cada uno debe enfrentar su propia verdad. En la lucha por la supervivencia, lo que realmente se revela es la esencia del ser humano, la dualidad que reside en cada uno de nosotros. Así, en este laberinto de sombras, emerge una nueva realidad. El poder que proviene de la oscuridad no es una maldición, sino un regalo. Un regalo que, cuando se acepta, transforma el dolor en fuerza, la traición en lecciones y el odio en resistencia. En este viaje sin fin, la soledad se convierte en el faro que guía a los perdidos, recordándoles que, a veces, la verdadera lucha no es contra el enemigo externo, sino contra el monstruo que llevan dentro. En un mundo donde las sombras se alzan como titanes y el eco de risas vacías resuena en la soledad, la introspección se convierte en un laberinto oscuro. Cada decisión, cada movimiento, es un reflejo de lo que somos en lo más profundo. Nos enfrentamos a un espejo que no muestra solo el exterior, sino las capas de nuestro ser, las sombras que hemos escondido bajo la piel. La naturaleza humana es un campo de batalla, y en esa lucha, a menudo olvidamos que el verdadero enemigo no está fuera, sino dentro de nosotros.
Las decisiones que tomamos son hilos que tejen nuestro destino. A veces, esos hilos son delgados, casi invisibles, pero su impacto es monumental. Cada elección, cada traición, cada acto de venganza, regresa a nosotros con una fuerza inusitada. Nos convertimos en los arquitectos de nuestra propia prisión y la soledad se convierte en nuestro único compañero. El poder que anhelamos puede ser seductor, pero su carga es pesada. La soledad que acompaña el reino es un precio que pocos están dispuestos a pagar. Reconocer nuestras sombras es un acto de valentía. En un mundo donde todos desean brillar, el verdadero coraje reside en aceptar la oscuridad que llevamos dentro. La lucha no es solo contra los demás, sino contra las partes de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. Como el fuego que consume lo que toca, la verdad desgarra las mentiras que hemos tejido a nuestro alrededor. Solo en el dolor podemos encontrar el camino hacia la redención y en la aceptación, el poder que nos libera. El antihéroe se convierte en un espejo distorsionado de la humanidad. En sus actos, vemos las profundidades de nuestra propia alma. Cada risa maníaca es un recordatorio de que, en algún momento, todos hemos sentido la tentación de sucumbir a la oscuridad. La lucha por el poder, la venganza, la traición, todo ello nos define, pero también nos destruye. El verdadero monstruo no es aquel que camina entre sombras, sino el que se niega a mirar dentro de sí mismo. En este viaje, la soledad se transforma en una fuerza. El poder que proviene de la oscuridad no es una maldición, sino una herramienta que, cuando se maneja con sabiduría, puede iluminar el camino. Los que buscan destruir a otros a menudo se encuentran a sí mismos en un abismo de desesperación. Cuando el tiempo revela la verdad detrás de las acciones, la justicia se convierte en un espejo que devuelve la mirada a aquellos que se creían invulnerables. La inevitabilidad del destino es una lección que no se puede ignorar. Las decisiones que tomamos, por más pequeñas que sean, son semillas que germinan en el suelo de nuestra existencia. Al final, no se trata de cómo nos ven los demás, sino de cómo nos vemos a nosotros mismos. Las cicatrices que adornan nuestro ser son testigos de nuestras batallas, cada una lleva consigo una historia, un recordatorio de que en el caos, también hay belleza. Este ciclo interminable de odio y venganza se alimenta de la desesperación. Aquellos que intentaron jugar con el destino de otros pronto se ven atrapados en su propia red. En lugar de encontrar la paz, se encuentran en un laberinto de traiciones y desconfianza. La justicia del tiempo, implacable y certera, revela que el verdadero caos surge de la incapacidad de afrontar las propias sombras. En este oscuro teatro de la vida, el antihéroe se alza como un recordatorio de que, en la lucha por la supervivencia, el mayor enemigo es uno mismo. La verdadera batalla se libra en el silencio, en las noches solitarias donde los gritos de la conciencia son más fuertes que cualquier risa. Aceptar nuestras sombras es el primer paso hacia la liberación, un acto de rebeldía contra aquellos que piensan que la oscuridad puede ser utilizada como un arma. Así, al final de este viaje, surge una verdad inquietante: el poder que una vez deseamos puede convertirse en nuestra condena. La lucha no es contra el mundo exterior, sino contra la propia naturaleza humana. La introspección es el camino hacia la libertad, y solo al enfrentar nuestras sombras podemos encontrar la luz que anhelamos. En este juego de luces y sombras, cada uno de nosotros debe confrontar su verdad y, en última instancia, decidir qué monstruo elige ser. ¿Te has enfrentado a tus propias sombras? Si alguna vez has sentido que la oscuridad te envuelve, comparte este mensaje. Reflexiona sobre cómo los desafíos que parecen insuperables pueden convertirse en el combustible para tu fuerza interior. Deja un comentario sobre cómo una elección difícil te ha llevado a descubrir tu verdadero yo y suscríbete para más pensamientos provocativos y oscuros como este. Recuerda, en el abismo de la soledad, también puede surgir la grandeza.